¿Puede una firma en Moscú desatar el caos en Berlín y afectar tu próxima compra en el supermercado? Parece exagerado, pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. Rusia acaba de cortar de manera fulminante todas las exportaciones de amoníaco y fertilizantes a Alemania. Lo que podría haber sido solo un dato en una tabla, se ha convertido en un terremoto económico. Las fábricas de fertilizantes alemanas han visto cómo su producción se detiene de un día para otro. Los precios de los insumos agrícolas se disparan, y en las calles de Berlín, miles de personas, no solo agricultores, también empleados de gigantes de la industria química, salen a protestar. El impacto va mucho más allá de la economía. La seguridad alimentaria de Europa pende de un hilo. Si Alemania no resuelve esta crisis, nos enfrentamos a escasez de alimentos, inflación, pérdida de empleos y un riesgo real de inestabilidad política. ¿Cómo hemos llegado a este escenario tan frágil, donde una sola decisión puede poner en jaque a la potencia económica de Europa? Para entenderlo, veamos el contexto detrás de este embargo estratégico. Alemania, la potencia industrial que muchos consideran un modelo de estabilidad, dependía silenciosamente de suministros rusos clave. Entre ellos, el amoníaco y el potasio, dos componentes esenciales tanto para la industria química como para la agricultura alemana. Hasta hace unas semanas, estos insumos llegaban de forma regular, casi automática, permitiendo que las fábricas funcionaran y los campos dieran cosechas abundantes. Pero todo cambió de la noche a la mañana. Rusia anunció el corte de exportaciones justo antes de la temporada de siembra, cuando los agricultores más los necesitaban. En Baviera, Baja Sajonia y Brandeburgo, los granjeros revisaban sus presupuestos con ansiedad. Los pedidos que normalmente se hacían a estas alturas tuvieron que detenerse. Los almacenes empezaron a vaciarse y los precios variaban cada día. Un agricultor lo resumió en televisión local. No podemos esperar. Si no fertilizamos a tiempo, la cosecha cae. Y si la cosecha cae, cae todo. No exageraba. Una disminución del 15 o 20% en la producción agrícola de Alemania implica más que solo precios altos. Es un golpe directo a la seguridad alimentaria y la estabilidad social del país. Mientras tanto, en Berlín, el gobierno de Friedrich Merz trataba de ganar tiempo. Se organizaron reuniones de emergencia en BASF y en las asociaciones agrícolas. Hubo contactos apresurados con proveedores en Norteamérica y se intentó negociar envíos adicionales a través de terceros países. Pero la logística jugaba en contra. Los puertos están saturados, los seguros se disparan y las cadenas de transporte son largas y frágiles. El informe de Moscú era claro. Rusia podía redirigir sus ventas a China y América Latina sin problemas, mientras Alemania quedaba atrapada en un cuello de botella. La tensión subía. Proveedores mayoristas estaban nerviosos, los supermercados revisaban contratos y los precios en los mercados de futuros se disparaban. En las fábricas y el campo, el miedo era real. La falta de insumos puede parar líneas de producción, llevar a la quiebra a agricultores y disparar la inflación. Todo por una decisión estratégica tomada a miles de kilómetros que puso en jaque a una de las economías más fuertes de Europa. Pero, ¿por qué Alemania no pudo reaccionar a tiempo y qué opciones reales tiene ante este bloqueo? El tiempo corre. El reloj agrícola no espera y las consecuencias de este embargo ruso se sienten cada vez con más fuerza. Alemania intenta maniobrar, pero las alternativas escasean y ninguna es sencilla ni barata. Los despachos del gobierno de Merz hierven de actividad, evaluando proveedores en Norteamérica, África y Asia. ¿El problema? La logística es un laberinto. Los puertos ya están sobrecargados, asegurar los cargamentos cuesta cada día más, y los contratos con nuevos socios se topan con precios muy por encima de lo habitual. La producción interna de fertilizantes, además, nunca fue suficiente para cubrir la demanda nacional. Mientras tanto, los agricultores alemanes viven una cuenta regresiva angustiante. Cada día que pasa sin fertilizante es un golpe directo a la próxima cosecha. El precio de los insumos, en cuestión de semanas, se ha disparado hasta un 40%.
Muchos productores medianos y pequeños ya hablan abiertamente de pérdidas, despidos y, en el peor de los casos, quiebras. Las primeras protestas no se han hecho esperar. Tractores bloqueando carreteras, manifestaciones frente al Bundestag y un sentimiento creciente de frustración y miedo. No es solo el campo quien protesta. En las ciudades, el encarecimiento de los alimentos genera indignación y temor al futuro, especialmente cuando los expertos advierten que la inflación alimentaria podría acelerar aún más. A nivel político, el gobierno de Merz se tambalea. Sus rivales aprovechan el momento. La derecha acusa al gabinete de ingenuidad de haber confiado demasiado en la estabilidad de las relaciones con Rusia. La izquierda señala que la dependencia nunca se redujo a tiempo. Las sesiones parlamentarias se vuelven encendidas, con palabras como crisis y error estratégico resonando en cada debate. Incluso desde Bruselas llegan presiones para una respuesta europea coordinada, pero la realidad es poco alentadora. A diferencia del gas o el petróleo, los fertilizantes no se pueden reemplazar de la noche a la mañana sin arriesgar toda la producción agrícola de un país. Lo que está en juego no es solo el precio del pan o de la leche. Es la capacidad de Alemania para alimentar a su población y sostener el prestigio de su sistema político. Nunca antes la interdependencia global había parecido tan arriesgada, ni la estabilidad alemana tan frágil. La pregunta ahora es, ¿qué caminos quedan y cuáles son las consecuencias de cada uno? Vamos a analizarlos. Europa se enfrenta a una bifurcación histórica, adaptación dolorosa o inestabilidad prolongada. Y es que el embargo ruso nos deja ante varios escenarios, ninguno fácil, pero todos con profundas implicaciones para la estructura económica del continente. Pensemos, por ejemplo, en el camino del compromiso. Aquí, la Unión Europea buscaría acuerdos parciales, quizá a través de terceros países o con ajustes a sus propias políticas, que permitan suavizar las tensiones. Sin embargo, la estabilidad que conocíamos no regresará por completo. Incluso si se restablecen algunos flujos comerciales, la confianza quedará dañada y la volatilidad será la nueva normalidad. En el escenario de la reestructuración, Europa se vería obligada a invertir masivamente para producir amoníaco y fertilizantes en casa. Pero esto no es cuestión de semanas ni de meses. Implica años de desarrollo, altos costos y, de paso, precios más elevados para agricultores y consumidores. Es un proceso lento y costoso que pone a prueba la resiliencia de la economía alemana y la cohesión entre los países miembros, pues cada uno tiene intereses y capacidades distintas para adaptarse. Pero el peor de los casos es el escenario de crisis. Si la siembra falla por la falta de fertilizantes, los precios de los alimentos se disparan. El malestar social crece. Las protestas no solo serían cosa de agricultores. Ciudadanos urbanos también saldrían a la calle, cuestionando la capacidad de sus gobiernos para proteger el bienestar básico. En ese contexto, la estabilidad política de Alemania y de la propia Unión Europea se tambalea peligrosamente. Mientras tanto, Rusia no espera. Moscú fortalece sus lazos con China, India y América Latina, reorientando sus exportaciones y construyendo una arquitectura comercial alternativa, menos dependiente de Occidente. Esto deja a Alemania y a la Unión Europea con menos influencia y menos capacidad para negociar. Lo que antes era un modelo basado en la interdependencia, ahora parece una estructura frágil, al borde de la fractura. Y aquí, el mayor riesgo. Un error en la gestión de este futuro incierto podría desembocar no solo en desabastecimiento, sino en una crisis política paneuropea sin precedentes. El tablero ha cambiado, y mientras algunos países intentan adaptarse, otros se ven arrastrados por la tensión y la incertidumbre. ¿Qué lecciones podemos extraer para el futuro y cómo puede prepararse la sociedad ante esta nueva realidad? Lo que parecía una crisis ajena ahora golpea el bolsillo y la mesa de cada europeo. El precio de los alimentos ya no es solo una cifra en el supermercado. Es el termómetro de una era en la que la previsibilidad ha terminado. Cada movimiento político, cada decisión tomada a miles de kilómetros, tiene hoy efectos inmediatos en la vida diaria de millones de personas.
Alemania, durante años símbolo de estabilidad, ahora atraviesa una transformación ineludible. La llamada desindustrialización no es un titular alarmista, es una realidad que avanza poco a poco. Fábricas que se trasladan a Estados Unidos buscando energía más barata y subsidios generosos, recortes de producción, empleos que se pierden silenciosamente. El golpe no es solo a la competitividad alemana, sino al corazón mismo del modelo europeo. Esta crisis revela que, en la economía global, depender de un solo proveedor para insumos estratégicos como el amoníaco o los fertilizantes es una apuesta peligrosa. Rusia, al cortar el grifo, no solo sanciona, demuestra que el comercio puede convertirse en un arma y que cualquier flujo puede detenerse si la infraestructura y los acuerdos alternativos están listos. Hoy las rutas comerciales no son neutrales, son líneas de presión. Por eso, la lección es clara: diversificar fuentes, monitorear las señales políticas y prepararse para impactos inmediatos en empleo y precios ya no es una recomendación, es una necesidad. Ignorar este mensaje deja a la sociedad expuesta a disrupciones futuras aún más graves, donde la próxima crisis podría ser más repentina y profunda. A nivel individual, la responsabilidad también es ineludible: informarse, exigir transparencia a las autoridades y adaptarse a una realidad donde la seguridad alimentaria y la estabilidad económica no están garantizadas. El momento de pensar que estas crisis son pasajeras ha terminado. Lo que está en juego es la resiliencia de la sociedad europea frente a una economía que se fragmenta en bloques y en la que la confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. Ahora, con el panorama completo, queda una pregunta esencial. El futuro no depende solo de los acuerdos políticos, sino de cómo tomas decisiones hoy. Porque lo que está sucediendo ahora con el embargo ruso no es un conflicto lejano, ni una simple noticia de economía. Es una transformación silenciosa que afectará tu bienestar, tu empleo y tu poder de decisión como ciudadano. Cuando ves subir los precios en el supermercado o escuchas hablar de despidos masivos en grandes empresas, recuerda que detrás de cada cifra hay estrategias geopolíticas y cadenas de suministro que, en un abrir y cerrar de ojos, pueden cambiar tu día a día. Eso significa que ya no podemos darnos el lujo de pensar que los grandes movimientos del mundo solo afectan a los gobiernos o a las multinacionales. Hoy, más que nunca, lo que está en juego es tu seguridad alimentaria, tu capacidad de ahorrar e incluso la tranquilidad en tu entorno. La era de la interdependencia predecible terminó. Ahora, cada país busca protegerse y, a veces, usar su posición para presionar a otros. Por eso es fundamental que no te quedes fuera de la conversación. Infórmate, cuestiona, participa en debates, exige transparencia a quienes toman decisiones. Tu voz y tu voto tienen un peso real cuando los cimientos parecen tambalearse. Recuerda, las crisis económicas no se resuelven solo en las cumbres internacionales, sino también en la mesa de tu casa, en tu presupuesto mensual y en tu confianza en las instituciones. Así que la invitación es clara. Mantente alerta, analiza más allá de los titulares y piensa en el impacto real de cada noticia. Porque el verdadero poder, en una economía tan frágil y conectada, está en no dejarse llevar por la incertidumbre, sino en prepararse y actuar con inteligencia.